Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. No fueron 5 minutos los que demoré en iniciar este vivo de Instagram, porque creo haberles comentado alguna vez que mi internet hogareño funciona, no sé si a pedal o a querosén. Los más grandes de ustedes tal vez ubiquen lo que eran las viejas estufas a querosén que no tenían un rendimiento particularmente eficiente. Bueno, mi internet hogareño tampoco y mi nivel de calentura al respecto es bastante alto. Pero como no me gusta eh, servirme de estos momentos de compartir como para dar rienda suelta a mi bronca, no lo voy a hacer y en todo caso les mandaré un mensaje directo a mis proveedores como para que traten de mejorar un poquito lo que sucede. Bueno, no sé cómo andan ustedes, cada uno y cada una en particular, pero yo tuve un domingo pésimo. Lo voy a repetir así con este énfasis. Pésimo. Y de hecho tenía pensado un determinado cuento para compartir con ustedes, que es un muy buen cuento, pero era un cuento bastante duro, bastante arduo. Y sumé mi domingo personal a este crepúsculo que al menos en Castelar ya es muy crepúsculo y está con unos nubarrones y está bastante fresco. Y es tan domingo de otoño la pucha que dije, leer este cuento tal vez sea demasiado. Entonces eh, me dije, vamos a buscar a alguien luminoso que, que nos puede iluminar de alguna manera eh, este domingo que desde lo personal es, como les digo, triste y melancólico. ¿Y quién para iluminarnos sino el gran Roberto Fontana Rosa? ¿Quién mejor que él? Este, Así que vamos a leer un cuento de él, un cuento de Roberto Fontana Rosa. No vamos a leer, aunque ustedes tal vez estén pensando, por ejemplo, esa maravilla descomunal que es 19 de diciembre del 71. No porque no sea una maravilla, precisamente es una maravilla ese cuento. Pero lo conocen todos. Y tal vez este que les voy a leer no lo conozcan todos. Seguramente los que sean muy Fontana Rosa admiradores sí lo conozcan. Pero habrá otra gente de los que están acá dando vueltas en Twitter que no necesariamente tengan tan claro eh, que este cuento que les voy a leer es fantástico. Y este cuento que les voy a leer se llama Wilmar Everton Cardaña, número 5 de Peñarol. Es un cuento burlón, duro en su violencia, es un humor violento el que propone este cuento, incorrecto por alguna situación que se va a plantear en algún momento. Bueno, soy de los que creen que el humor tiene que darse ese permiso, de no ser políticamente correcto todo el tiempo, a todas horas y en todos lados, porque deja de ser humor. Debe permitirse deslizamientos hacia lo incorrecto, lo incómodo, para que nosotros lo detectemos y, y aún reírnos en esa incomodidad. Y el negro Fontana Rosa era fantástico en eso. Y en otra cosa que era fantástico en el negro, es en el oído. En su oído para reproducir registros de otros. Imagínense que quien escribe esta crónica sobre Wilmar Everton Cardaña, grandes nombres los dos, Wilmar y Everton, para un recio mediocampista uruguayo, eh, quien narra esta supuesta crónica es un periodista, imagínense ustedes, de los años 50, un periodista deportivo de esa época,
al que le gusta cierta ampulosidad, cierta cosa medio barroca en su manera de expresarse. No tiene nada que ver con el periodismo deportivo de hoy. Pero aquellos que somos más grandes, llegamos a conocer este tipo de registro escrito en el periodismo deportivo. Les sugiero a los más grandes que sintonicen con eso y a los más jóvenes que tengan esto en cuenta. Imagínense que quien habla es un periodista deportivo de esos años lejanos y una escena sobre un hombre aparentemente recio y duro, conmovido ante el dulce pedido de un niño. Vamos entonces, Wilmar Everton Cardaña, número 5 de Peñarol. Porque yo lo conocía a Cardaña, y porque yo lo conocía a Cardaña, puedo afirmar que muchos se equivocan aquellos que juzgaron o juzgan al áspero centrohalf peñarolense a través de la imagen recogida en los campos de juego. Yo sé que es difícil imaginar, suponer, adivinar una personalidad tierna y sensible escondida tras la carnadura hosca y prepotente del capitán de los aurinegros. Yo entiendo que no es sencillo intuir el gesto amable o la frase cordial en un hombre que hizo del encontronazo cruel la pierna arriba o el gesto acerbo, una marca personal e indeleble a lo largo de su prolongada campaña. A lo sumo, admito, era factible entrever en él la grandeza, el coraje y una hombría de bien reconocida incluso por aquellos que fueron sus víctimas, encarnizados rivales o detractores. Pero yo lo conocí a Cardaña y creo que fui uno de los pocos privilegiados que pudo compartir su círculo áulico, cimentado en el respeto mutuo y los afectos sobreentendidos. Y fue ese respeto, ese sobreentendido, el que me permitió ser testigo de un hecho, de una anécdota, que echa por tierra el equivocado concepto de considerar a Wilmar Everton Cardaña como un mero cacique huraño, un insípido patrón de la media cancha, temido y evitado por los rivales. Cuántas veces el insulto hiriente, el epíteto injusto, el cántico soez cayó desde la gradería rival sobre la humanidad generosa de mi amigo. Sin duda alguna, muchos de aquellos que ayer desgranaron los más pesados e injuriosos improperios contra Wilmar Everton Cardaña se sentirán incómodos o arrepentidos al final de leer esta nota que revela la otra cara del ídolo deportivo. Cuánta nobleza habitaba el pecho inconmensurable de Wilmar, cuánto valor cívico podía esconderse bajo el glorioso número 5 prendido a la mirasol peñarolense, ya fuera sobre el verde césped del Estadio Centenario, en cualquier campo de la vecina Buenos Aires o en la grama misma de tantos y tantos estadios brasileños donde los frágiles y siempre pusilánimes morenos le temían como una figura mitológica. Aquella mañana del 3 de noviembre de 1954 llegué al Hotel Olinto Gallo, donde se alojaba habitualmente el plantel de Peñarol, palpitando encontrarme con un clima de nervios y tensión, acorde con la magnitud del gran encontronazo final con el clásico enemigo de todos los tiempos, Nacional. Había una efervescencia formidable en Montevideo y los tamboriles de la murga, los que pelan la chaucha, no habían dejado de atronar el barrio de la Tumba en toda la noche. Sin embargo, me hallé con un grupo de muchachos, jugadores, técnicos y dirigentes, departiendo mansamente luego del desayuno, al parecer olvidados de la proximidad del ajuste. Pero esa primera impresión fue efímera. Algún gesto en falso, ciertas torpezas de movimiento, un par de respuestas destempladas, el rechinar penetrante de algunas dentaduras, denotaban el crispamiento interior, el desgarro insoportable de la espera. Pregunté por Cardaña y me contestaron que el recio capitán se había retirado a su habitación luego de merendar. Subí a su pieza, con la familiaridad que me confería su actitud amistosa hacia mí, y me invitó a pasar con un gruñido. Wilmar Everton Cardaña era hombre de pocas palabras, muy pocas. Como todo hombre criado en el campo, entre vacas y animales, poco propensos al diálogo. Creo que hasta ese día, y ya llevábamos más de 2 años de amistad, solo le había contabilizado 9 palabras, monosilábicas en su mayoría.
y vale consignar que más de la mitad de ellas se las había gastado en una sola frase, previo a otro partido importante cuando levantándose imprevistamente de una tertulia anunció: permiso, voy a ir al baño. Por si no lo he dicho, Wilson Everton Cardaña, está mal acá Wilson, es Wilmar Everton Cardaña, tenía una cara de rasgos grandes, muy marcados. Las cejas, negras y pobladas, se juntaban sobre el puente de la nariz. Los ojos, sin ser bellos, eran saltones y parecían querer fugarse por debajo de unos párpados gruesos de piel porosa como la de los citrus. La nariz era prominente, larga, carnosa, de aletas amplias. La boca se abultaba bajo el bigote generoso y se alargaba hacia los costados, pareciendo que las comisuras profundas podían alcanzar los peludos lóbulos de las orejas, también enormes. Entre estos lóbulos y la boca, sin embargo, se interponían dos hondonadas como tajos, arrancando desde los pómulos protuberantes para bajar y delimitar con claridad el mentón avanzado y desafiante. Consciente Cardaña de que yo había percibido ese clima extraño y dislocado, fue hasta una cómoda y sacó algo de uno de los cajones. Pronto se me acercó con la facilidad que le brindaba nuestra confianza mutua y me extendió una hoja de papel azul. Es una carta, me aclaró. Leí la carta y en ella, con una letra despareja, salpicada de errores ortográficos, decía: soy casi un niño y desde hace mucho tiempo me hallo encerrado en una oscura sala del Hospital Muñoz. Padezco de un mal irreversible y por eso mismo no estaré el domingo en el estadio para alentar al glorioso Peñarol. Si no es mucho pedir, me haría muy feliz tener en mis manos la pelota con que se juegue el encuentro, firmada por todo el plantel Mirasol. Si es necesario pagar, adjúnteme la factura que oblaré gustoso con dinero que he ahorrado privándome de la medicación. Suyo, José Petunio Inveninato, cama 747. Confieso que terminé de leer aquella carta con los ojos nublados por el llanto. ¿Cuántos purretes de hoy en día, deslumbrados por el artificio de la tecnología y la banalidad de la computación, serían capaces de solicitar a su ídolo deportivo el humilde y significativo obsequio de una pelota? ¿Cuántos niños de la actualidad, engañados por la urgencia de una sociedad que no sabe de la pausa para la charla amable o la reflexión, tendrían la delicada paciencia de solicitar la pelota con la que se disputa un partido importante para después del partido y no para antes del mismo? Pero mi sorpresa fue inmensa y total cuando alcé los ojos. Allí, delante mío, Wilmar Everton Cardaña, el hombre, el capitán invicto, el hacha Cardaña, estaba llorando. Aquel que hiciera callar de un solo chistido a 150.000 brasileños aterrados en el estadio Pacaembu cuando la final de la Copa. Aquel que se bajó los pantaloncitos y el calzoncillo punzó para mostrar sus testículos velludos, uruguayos y celestes, a la reina Isabel en el mismísimo estadio de Wembley. Aquel que ya a los 8 años quebrara en 3 partes el tabique nasal a su profesora de música en la escuelita sanducera, estaba llorando. Esa cartita escrita sobre el burdo papel azul por aquel botija preso en la fría sala del Hospital Muñoz había hecho el milagro de ablandar el corazón en apariencia fiero del granítico centrojaf de Peñarol y la selección uruguaya. No abundaré en detalles ni cederé a la tentación periodística de recordar los avatares de aquel partido memorable que terminó con el resultado por todos conocido. Callé la historia por mí presenciada en la habitación de Cardaña por pudor y prudencia, consciente de que no saldría de mis labios ese relato. El lunes, al día siguiente del encuentro, acudí al Hospital Marcelo Muñoz a ser testigo del final de la historia. Esperaba hallar allí tan solo a Cardaña, pero cuán grande sería mi sorpresa al ver a las puertas del nosocomio el plantel íntegro de Peñarol. Algunos aún con la camiseta puesta bajo el saco, deseosos de cumplir con el pedido postal. Y lo increíble, lo conmovedor, es que no se habían